Yo espero que para ustedes sea ventajoso haber terminado ya el parcial de física y poderse dedicar a las otras materias. Ojalá les vaya bien en todo. Entonces, vamos a empezar hablando ahora del centro de masa. Ese es un concepto que hemos estado tocando de a pocos cuando hemos hablado de esto del momentum y cosas así, pero pues ya tenemos que definirlo y saber cómo calcularlo. Y básicamente un centro de masa es pues un promedio de cómo está distribuida la masa. ¿En qué punto puedo yo suponer que está en promedio distribuida la masa o dónde yo podría concentrar la masa de un cuerpo para poder hacer esos análisis que hemos hecho hasta ahora en donde las cosas son supuestamente puntuales? Entonces, digamos que normalmente hasta ahora lo que hemos tenido nosotros es que ese centro de masa, digamos, cuando hacemos un tiro parabólico, esa pelotica es un punto y nosotros decimos, listo, eso genera una parábola y el punto siempre está sobre la parábola. Pero si ustedes lanzan, por ejemplo, un bate y el bate va girando, resulta que ese movimiento del bate se puede escribir o descomponer en dos movimientos más sencillos. Uno es el movimiento del centro de masa y el centro de masa va a ser el movimiento parabólico. No tiene más opción. Y lo otro es una rotación de nuestro cuerpo extendido alrededor del centro de masa. Eso se aplica también incluso pues, para todo. Digamos, una persona que va a lanzarse a hacer un clavado, entonces en la primera parte en la que tenemos aquí arriba, la persona está pues saltando, está manteniendo su misma posición y miren que el centro de masa pues siempre está ubicado en el mismo sitio, pues nosotros podemos cambiar nuestro promedio de centro de masa moviendo los brazos hacia arriba, hacia abajo, las piernas, y su centro de masa hace una parábola. Y si la persona lo que hace es dar una voltereta, de todas maneras su centro de masa va a hacer una trayectoria parabólica, pero la persona con esa rotación está logrando, digamos, hacer giros o cosas de ese estilo, pero no tiene más posibilidades que su centro de masa siga el movimiento parabólico. Entonces, el centro de masa es un punto importante, por eso es que nosotros nos podemos restringir al inicio del estudio de la mecánica a pensar en que las cosas son puntos, y esos puntos son los centros de masa. Digamos que para nuestros casos, ese punto va a ser el centro de masa. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener por ahora. Mm, para que veamos un poquito, a ver si esta animación me funciona, pero quisiera que no saliera con sonido. Ahí va, les voy a compartir, les voy a mostrar este video. Esto es lo mismo que les estoy contando. Si lanzamos nosotros, por ejemplo, este bate a que se mueva, el centro de masa del bate va a ser el movimiento parabólico, pero obviamente el bate va a estar rotando alrededor de ese centro de masa y un punto como la base del bate, miren que va a describir una trayectoria completamente loca. Eso no es un movimiento parabólico, que es la trayectoria azul. Voy a mirar si por poner esto no nos va a eliminar nuestro video después en YouTube. Voy a bajarle aquí completamente. Ahí lo están lanzando verticalmente, simplemente él rota y el centro de masa sí cae vertical, pero miren que él dio vueltas alrededor del centro. Bueno, pero dice que voy dando una explicación, entonces eso nos vamos a demorar. Veamos si nos funciona la animación Flash, pero no creo porque, nada, no, esto no funciona. Flash está desactualizado desde hace tiempo. Más bien les voy a mostrar esto. Entonces, recordemos, centro de masa es como un punto donde yo supongo que está concentrada toda la masa. Es un promedio. ¿Listo? Es un promedio. Si yo, por ejemplo, levanto mis brazos, ese centro de masa mío va a subir un poquito, que eso es algo que ustedes pueden ver acá. Miren que aquí cuando la persona está de pie con sus brazos, digamos, pegados al cuerpo abajo, centro de masa podríamos pensar que está cerca del ombligo. Miren que cuando la persona levanta los brazos, el centro de masa está un poco más arriba, pues obviamente la distribución de masa mía cambió, ¿ok? Entonces el centro de masa va a ir moviéndose respecto a mí a medida que yo muevo mi cuerpo, pero porque al final es simplemente un promedio. Y si yo tengo más masa para un lado que para el otro, entonces el centro de masa va a reflejar eso. Cuando yo tengo precisamente, quiero calcular el centro de masa de un cuerpo, yo lo que hago es esto, calcular un promedio. Estos promedios ustedes de pronto en estadística, si están viendo algo así, o en integral los conocen como promedios ponderados. Digamos que ustedes tienen tres masas, vamos a hacerlo así para un ejemplo, y ya lo vamos a mirar en una animación. Ustedes tienen estas tres masas. Vamos a llamarla M1, son puntuales, M2 y M3. Cuando son puntuales, se puede aplicar la sumatoria. Entonces, si ustedes quieren calcular la posición promedio, digamos, en el eje X de estas masas, entonces el X promedio, la posición del centro de masa, va a ser M1 por su posición en el eje X, M2 por su posición en el eje X y M3 por su posición en el eje X. Todo dividido
entre M1 más M2 más M3. Entonces, esto es lo que se llama un promedio ponderado, porque si ven que le estamos dando diferentes pesos a las X, si por ejemplo M1 es una masa grandísima, ¿sí? Es muy grande comparada con las otras, que es más chiquita, que son más chiquitas, pues el centro de masa tiene que estar más cerca de M1. El centro de masa de ese sistema va a estar más cerca de M1 porque es la que tiene más masa. Entonces, este término de acá va a dominar a los demás términos. Y otra cosa importante también de pronto a tener en cuenta es que si yo coloco mi sistema de coordenadas por acá, miren que la coordenada en el eje X de M1 va a ser negativa. O sea que este valor va a tener un menos y ustedes lo deben poner ahí. ¿Listo? No se van a poner a pensar que siempre tiene que ser positivo. Las masas son positivas, pero las coordenadas en el eje X pueden ser positivas o negativas. Entonces, esto que yo acabo de escribir acá es esta misma fórmula. Ustedes supongo que conocen el símbolo de sumatoria. Entonces, se suma simplemente por el número de partículas. Y se hace lo mismo en el eje Y y se hace lo mismo en el eje Z. Entonces, recuerden, si yo tengo partículas puntuales, simplemente hago esta suma. No es más. Así ya calculo el centro de masa. Listo, se acabó. Y ya. Entonces, les voy a mostrar ahora, pues, precisamente cómo es que cambia a medida que yo cambio mis partículas. Observen, por ejemplo, que aquí tenemos tres partículas, A, B y C. ¿Listo? Y el centro de masa está ahí en esa coordenada morada. ¿Si la alcanzan a ver? En 2.4,1608. Confírmenme por favor si están viendo la applet. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces mire que si yo, por ejemplo, cojo esta masa y la empiezo a mover, observen pues que el centro de masa la sigue, ¿sí ven? El centro de masa la sigue porque obviamente estoy cambiando el promedio, pero miren que está siempre casi muy cerca de ella, ¿listo? Entonces estoy cambiando ahí el promedio, ta, 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 ta. ¿Y qué pasará, por ejemplo, si yo aumento la masa de la masa 2, la masa B? ¿Ustedes qué creen que le pasará al centro de masa, a esa coordenada? ¿Se alejará de la masa 2 o se acercará a la masa 2 si yo aumento la masa 2? ¿Se acercará? ¿Se acercará? Vamos a ver, entonces si yo lo aumento, claro, se acerca. Se acerca porque precisamente el centro de masa está diciéndome cómo en promedio está distribuida la masa. Y entonces, si yo pongo una masa muy grande comparada con las demás, pues entonces el centro de masa se va a acercar a la grande. Si todas mis masas son iguales, el centro de masa tendría que estar, aquí puse M3 igual a 0. El centro de masa tendría que estar como en el promedio, ¿cierto? En el centro, exactamente. Tendría que estar. Entonces, ojo porque uno a veces piensa que está en el centro geométrico, pero no. El centro geométrico no coincide necesariamente con el centro de masa. ¿Listo? El centro de masa es un promedio ponderado de las masas. Entonces, de nuevo, si yo cambio esto, miren que rápidamente el centro de masa se me va hacia la más grande, porque las otras son muy chiquitas. Y si yo sigo moviendo así, el centro de masa la sigue. La sigue, ¿por qué? Porque esta es la masa más grande. Básicamente, si yo hago un promedio, es como si alguien sacó 5 y otro, y después sacó 0 en los otros dos. Pues de todas maneras, ese 5 le va a subir la nota, aunque ustedes sienten es que los ceros le bajaron la nota, porque ustedes se concentran en esa dirección, ¿cierto? Lo que me bajó. Pero lo que no se dan cuenta es que el 5 le subió respecto al 0. Es igual, de todas maneras, es la misma forma de verlo. Aquí lo podemos ver es como que el centro de masa no está en el centro de esta partícula porque los otros lo están corriendo un poco hacia afuera. Pero eso es un centro de masa, un promedio ponderado. ¿Las coordenadas del centro de masa pueden ser negativas? Claro, pueden ser negativas, porque es que son coordenadas de un vector, entonces sí pueden ser negativas. ¿Listo? Entonces hasta aquí el centro de masa, en resumen, es un promedio de cómo está distribuida mi masa. Es un punto representativo de cómo está distribuida mi masa. Y me dice que yo podría poner ahí mi masa y considerar el objeto como un cuerpo puntual. Si ustedes suben los brazos o si ustedes los bajan, están moviendo un poquito su centro de masa. ¿Y por qué un poquito? Porque pues sus brazos de todas maneras, aunque sean muy musculosos y tales, pues no son la masa más grande en su cuerpo como tal. ¿Listo? Entonces pues lo modifican, pero pues no demasiado, ¿ok? Lo más masivo en su cuerpo pues es más o menos la zona del tronco, porque tiene todos esos órganos y agua y todo eso. Y las piernas, los muslos también son de las partes más masivas, porque tienen puro músculo. Y entonces son de las partes más pesadas de nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Profe, de la ecuación que nos diste o que mostraste, Sí. ¿qué quiere decir la R? La R es el vector de posición. Es un vector de posición del centro de masa. Entonces estas R's que aparecen acá son los vectores de posición y son coordenadas. O sea, básicamente esto te está diciendo es,
la coordenada del centro de masa en X, la coordenada del centro de masa en Y, la coordenada del centro de masa en Z es igual, esto es R del centro de masa, ¿listo? Posición, vector posición, mírala. Esa coordenada del centro de masa es igual, bueno, a 1 sobre la masa total, la voy a poner en mayúscula sumatoria, de MI, la masa del cuerpo y décimo, por el X y décimo, coma Y y décimo, coma Z y décimo. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir, simplemente son vectores. Lo que pasa es que yo no acostumbro y no me gusta que los vectores a veces los ponen así en negrita y no les ponen las flechas, pero es que cuando uno escribe en un tablero, en una tablet, lo que sea, pues uno no se puede poner a escribir en negrita, uno tiene que poner la flecha. Pero esos que tienes ahí son vectores, que tienen 3 componentes. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Entonces queda claro que el centro de masa es un promedio de cómo está distribuida la masa, pero no simplemente escoger las posiciones de las partículas y sacarles el promedio, o sea, coger x1 más x2 más x3 sobre 3, no es eso. Es un promedio que está ponderado con las masas. Entonces, eso es como lo más importante. Y aquí, por ejemplo, si hay que calcular el centro de masa de esas dos partículas. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Será que ese centro de masa entre esas dos partículas, la posición, ahorita miramos las coordenadas, pero la posición de ese centro de masa, ¿será que estará aquí en la mitad? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? ¿Por qué no? Porque la masa no Porque es más grande. hay una masa más grande, ¿cierto? Entonces uno esperaría, muy bien, uno esperaría que ese centro de masa esté como más cerca de la masa más grande. ¿Qué tan cerca? Pues debe estar tan cerca como la relación de masas, como 5 veces más cerca, más o menos. Entonces, pues vamos a mirar. Entonces, para calcular el centro de masa tenemos que escoger un origen. La coordenada la queremos calcular, entonces queremos escoger un origen. ¿Dónde pondrían ustedes el origen? Pueden ponerlo acá, pueden ponerlo acá, pueden ponerlo acá, no importa, porque pues la posición como tal del punto azul es la misma, pero las coordenadas sí van a cambiar. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿El primero, el segundo o el tercero? El segundo, profe. ¿En todo el centro? Listo. Vamos a ponerlo en todo el centro, pero lo voy a borrar para ponerlo mejor. Entonces, a ver, digamos que este es el eje X. Aunque me lo ponga recto, de todas maneras queda horrible. Este es el eje X, ¿listo? Y el medios más o menos está acá. Entonces, esta distancia hasta acá es L medios, esta distancia hasta acá es L medios, ¿ok? Entonces vamos a calcular la posición del centro de masa respecto a este sistema de coordenadas. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros nuestro sistema? Nos dice, la coordenada en X del centro de masa es igual a la masa 1 por la coordenada 1, más la masa 2 por la coordenada 2 sobre la masa 1 más la masa 2. Eso es lo que nos dice. Entonces ahora reemplacemos. X del centro de masa sería, la masa 1 es 5 veces una unidad de masa. ¿Y cuál es la coordenada del cuerpo 1? Díganme ustedes, respecto a ese sistema de coordenadas, cuyo origen está. ¿Cuál es la coordenada de este centro? Menos L medios. Menos L medios, gracias, sí señor. Menos L medios. Más la masa 2, que es M. Y la coordenada de este centro, pues es L medios. Aquí aprovecho para decirles que miren que yo estoy considerando que esas partículas son extendidas, estoy considerando que solo me interesa el centro de masa de ellas. O sea, el centro de masa de muchas cosas se puede calcular como el centro, como el promedio de los centros de masa de pedazos de esas cosas. Más adelante vamos a ver más problemas así. Bueno, y esto está dividido entre 5m más m. Entonces esto nos va a dar menos 5ml medios más ml medios, todo entre 6m. Y esto nos daría menos 5 medios más un medio, nos daría menos 4ml medios sobre 6m. Y entonces esto nos va a dar, ¿sí lo hice bien? Sí. Nos va a dar menos 4 sobre 2 da 2, entonces menos 2ml sobre 6m, se me da la masa con la masa y me queda una posición. Y la mitad de esto es 1 y la mitad de esto es 3. Entonces me queda que el centro de masa, la coordenada respecto a ese sistema de coordenadas, es menos un tercio de L. Entonces sería más o menos por acá. Y sí queda más cerca de la masa 1.
¿Queda claro? Supongo que no hay duda. Entonces vamos a seguir haciendo ejercicios. Aquí sale menos 5L sextos. Entonces, ¿por qué nos dio diferente? ¿Qué creen? ¿Se puso el eje de coordenadas en la masa de la derecha? Muy bien, excelente. Exactamente. ¿Por qué lo supiste? Me imagino que este menos te guió, ¿cierto? Si hubiera dado positivo, estaría como que hubiéramos puesto el eje a la izquierda. Y como está negativo, lo pusimos como a la derecha. Entonces, tenemos es como que el eje se puso acá. Y en este caso, hagámoslo para que ustedes lo vean. En este caso tenemos esto. Entonces, de nuevo, la posición del centro de masa en estos ejes coordenados, pues sería, otra vez, M1 por X1 más M2 por X2 sobre M1 más M2. Reemplacemos. M1 es 5M. Y la posición de M1, esta coordenada, pues es menos L. Es menos L. Más M2, que es M. Y la posición de M2, ¿cuánto es respecto a ese sistema de coordenadas? Si nos paramos, ¿cuánto es la posición? ¿Mm? ¿Cuánto? No escuché, Diana. Profe, ¿no sería 0? Pero muy bien. Cero porque está en el origen. Eso también puede pasar. Yo les digo precisamente porque a veces se confunden y creen que no puede ser cero, y sí, claro que puede ser cero. Y eso es 5M más M. Entonces al final, la posición del centro de masa, gracias Diana, es menos 5ml sobre 6m. Se nos van las masas, eso tiene que irse porque tiene que caerse una coordenada, y nos da menos 5L sextos. Entonces si ven que, aunque el punto del centro de masa pues es el mismo, la coordenada va a depender del origen que escojamos. Entonces hay que ser muy claros respecto a qué origen estamos calculando. Vuelvo a preguntar si tienen preguntas. O Profe, sea, profe, que hay 3 opciones de respuesta para una misma pregunta, digamos en este caso. Sí, o sea, de hecho, ¿sabes cuántas? Tienes infinitas, porque tú tienes infinitos puntos donde poner el origen, ¿cierto? Entonces, exacto, para quitar la ambivalencia, o se te dice cuál es el origen, o tú dices, respecto a tal origen, me dan estas coordenadas, y eso está bien. Así no sea el que yo estaba pensando en mi cabeza. Entonces, ahí hay que estar muy claros, si me lo dieron o si yo lo escojo, pero hay que decir cuál es. Vale, profe. Vale. ¿Y Juan Manuel, qué ibas a decir? ya, que se supone que hay infinitas respuestas y y pues la constante es el valor de L. Si reemplazamos el L con esta respuesta y la anterior respuesta, hipotéticamente nos tiene que dar el mismo dato. No, no, te da diferente porque recuerda que esto es finalmente una coordenada, ¿sí? Y las coordenadas dependen del sistema de coordenadas. Entonces, si tú te paras en el centro de masa, la coordenada del centro de masa va a ser cero, por ejemplo. Pero si tú te paras en este punto que se escogió acá, la coordenada va a tener este valor. Y mira que es completamente diferente porque antes nos dio menos L tercios y aquí nos dio menos 5L sextos. Entonces los valores van a ser diferentes como tal, pero es porque el sistema de coordenadas cambió. Pero lo que quiero resaltar es que la posición verdadera, o sea, los sistemas de coordenadas somos nosotros los que nos los estamos inventando. Quitando los sistemas de coordenadas para no darle valor, la posición es única, es la misma. La posición siempre tiene que ser la misma, siempre tiene que ser acá, cerquita y en ese punto. Pero el valor de la coordenada es el que va a depender del sistema de coordenadas que tú escojas. Eso simplemente es. Pero no es que digamos tú, aquí escogiste este sistema de coordenadas en la mitad y el centro de masa te dio aquí, ¿listo? Ahí donde está señalado. Pero ahora resulta que tú escogiste ese otro sistema de coordenadas y ahora el centro de masa te da acá. ¿Eso tendría sentido? No, no, no. No, exacto. Entonces sí es que el centro de masa como tal físicamente no cambia, lo que cambia simplemente es su coordenada porque yo escogí otro sistema de coordenadas. Es simplemente eso. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces eso es, no hay más preguntas, tampoco hay anónimas. Listo. Esto ya está. Entonces ahora están pidiendo acá que calculemos el centro de masa de este triángulo equilátero, que son 3 partículas puntuales. Ojo porque siempre que nos digan que son puntuales, es re fácil, porque puntual simplemente es, el vector del centro de masa es 1 sobre la masa total, la sumatoria de MI por RI. O sea, siempre se pueden simplemente sumar. Ya les voy a explicar eso, pero es que cuando es un cuerpo extendido ya no se puede hacer eso, se vuelve una integral. Pero cuando son masitas puntuales sí se puede hacer. Entonces ahora nos piden a nosotros esto.
la coordenada del centro de masa. Entonces nos dicen, encuentra el centro de masa de 3 partículas que están ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero, como muestra la figura A. La longitud de cada lado de los triángulos es L y todas las partículas tienen la misma masa M. Entonces es muy sencillo. En este caso, por ejemplo, el centro de masa pues tiene que estar en el centro geométrico, más o menos tiene que estar aquí, ¿cierto? Pues porque no debería haber como una preferencia en estar más cerca de una que de la otra, porque todas son las masas iguales y estamos a la misma distancia. Entonces uno podría decir eso, que va a estar ahí en ese centro. Entonces vamos a calcular eso. Y después se va a poner una tercera masa acá y vamos a ver el efecto. Entonces, ¿cómo haremos para calcular el centro de masa en el primer caso? No me acuerdo si aquí están, sí. Tenemos que escoger un sistema de coordenadas y vamos a utilizar el mismo que nos están mostrando ahí, ¿listo? Este es Y. Y aquí abajo, esto es X. Bien. Coordenada en X del centro de masa. Va a ser igual. Vamos a decir que esta es la masa 1, vamos a decir que esta es la masa 2 y vamos a decir que esta es la masa 3. La masa 1 tiene masa M. ¿Cuál es la coordenada de la masa 1 respecto a este sistema de coordenadas que tiene el origen aquí? ¿Cuál es la coordenada de la masa 1? Menos L medios. Menos L medios, muy bien. Menos L medios. Más M2. ¿Cuál es la coordenada de M2? Cero. Está sobre el eje 0. 0 porque está sobre el eje Y, muy bien. 0. Más, ¿cuál es la coordenada de la masa 3? Pues L medios. Y todo dividido entre M más M más M. ¿Ok? Entonces vamos a simplificar. Entonces el X del centro de masa es igual a M menos L medios más 0 más M por L medios sobre 3M. Y esto nos va a dar 0, ¿cierto? Porque este se va con este. ¿Tiene sentido que el centro de masa está en el centro? Sí, señor. Sí, ¿cierto? Porque por simetría, pues yo tengo lo mismo como a la derecha que a la izquierda. Entonces, perfecto, nos dio bien. Y eso era lo que tenía que dar. Y ahora Y del centro de masa. Y del centro de masa va a ser M1, que su masa es M, por su posición, que es 0, porque miren que la masa 1 pues está en el eje X, entonces su altura es 0. Más M, la masa 2, por su altura, y la altura es esta altura de acá. Vamos a pintarle otro color. Es esta altura de acá. ¿Cómo sacamos esta altura? Pues vamos a hacer triángulo. Estamos buscando, sabemos que esto mide L y sabemos que esto mide L medios, y estamos buscando esta altura H. Entonces tendríamos por teorema de Pitágoras L al cuadrado igual a H al cuadrado más L medios al cuadrado, o sea, H al cuadrado más L al cuadrado sobre 4, y entonces despejamos H al cuadrado, sería L al cuadrado menos L al cuadrado sobre 4 igual, entonces sería 4 cuartos menos un cuarto daría 3 cuartos, 3 L al cuadrado cuartos. Entonces H, saco raíz cuadrada, va a ser raíz de 3 cuartos por L, y eso es lo que vamos a poner allá. Esa sería la coordenada, raíz de 3, estoy escribiendo feo. Raíz de 3 cuartos por L. Más la de M3, que también es 0. Y todo dividido entre 3 veces M, que es la masa total. Entonces el Y del centro de masa va a ser igual. Esto se va. M por raíz de 3 cuartos por L sobre 3M. Chao, chao. Y entonces esto me va a quedar raíz de 3 cuartos por L, todo sobre 3. Y para simplificar esto, eso me daría 1/3 por raíz de 3 cuartos por L, y esto me daría entonces raíz de 1 sobre 3 por 4 por L, y finalmente el Y del centro de masa me va a quedar como raíz de 1 sobre 12, ¿cierto? Entonces sería 1 sobre raíz de 12 por L. Entonces esto miren que me está diciendo que no está en la mitad. El centro de masa está un poquito más abajo. ¿Cuánto es 1 sobre raíz de 12? ¿Me ayudan? 1 sobre SQRT de 12. ¿Cuánto es eso? Es
0.29, ¿cierto? Sí, profe. 0.29. Entonces miren que esto nos está diciendo que el centro de masa no está en 0.5, no está como en la mitad. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que eso sí tiene sentido? O sea, no tendría que estar en L medios, ¿sí o no? Eso sí, porque L es la diagonal, no la... Vamos a ver si sí lo hicimos bien. Raíz de 3 sobre 6, eso es igual a raíz de 3 sobre 2 por 3. Eso es lo mismo que raíz 1 sobre 2 por raíz de 3, que es lo mismo que 1 sobre raíz de 4 por raíz de 3 es igual a 1 sobre raíz de 12. Sí, sí lo hicimos bien. Y bueno, si ustedes van y miran y lo pintan apropiadamente, les va a dar que el centro de masa pues precisamente sí está acá. Y si ustedes rotan el triángulo, ese centro de masa va a estar a la misma altura o a la misma distancia de todos los lados, a la misma altura ortogonal. Entonces, sí se cumple, que está en el centro geométrico en este caso. ¿Ok? Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa si ustedes añaden a este sistema esta masa roja? ¿Qué le pasará al centro de masa? ¿Será que se queda ahí, donde estaba originalmente? ¿Se moverá en el eje X? ¿Se moverá en el eje Y? ¿Hacia dónde? Se acercará más a la masa roja. ¿Cierto? Porque ahora como que nuestro triángulo está, tiene más masa en la parte de abajo. Entonces nuestro centro de masa, cuando hagamos esto, nuestro centro de masa se va a bajar. ¿Listo? Se va a bajar un poquito. Digamos que va a aparecer ahora aquí. ¿Por qué? Porque ahora el promedio de las masas está preferencialmente en la parte de abajo porque pusimos más masa ahí. Y esa es la idea de nuestro centro de masa. Estos son ejemplos muy sencillos, que yo sé que ustedes los pueden calcular fácil. Les los estoy mostrando simplemente para que vean cómo se hace. Aquí les quiero mostrar más o menos cómo es la distribución de centros de masa y cómo se utiliza. Miren, por ejemplo, acá en los deportes, ustedes han visto este tipo de saltos, ¿cierto? En los olímpicos. Sí, que la gente salta así. Resulta que en este tipo de saltos, estos son relativamente recientes, desde que la persona que anteriormente, yo no sé si ustedes sabían, pero el salto alto se hacía saltando precisamente con los pies arriba. Y yo no recuerdo bien en qué año fue, pero fue como en el 80, una cosa así, que un atleta llegó y propuso este nuevo salto. ¿Y cuál es la clave? Miren, el centro de masa de este atleta está ahí dibujado de blanco. Miren que el centro de masa está incluso por debajo de la barra. Y él está saltando por encima. O sea, el centro de masa a veces puede estar por fuera del cuerpo. ¿Y por qué creen que está por debajo? Pues miren cómo tiene él su distribución de masa. Miren que él tiene toda esta parte del cuerpo por debajo y toda esta parte. Entonces el centro de masa momentáneamente está por debajo, aunque él esté por encima. Los centros de masa no siempre están por dentro del cuerpo. Dicen también, no sé, como en una conjunto de 3 barras así. En un conjunto de 3 barras de esta forma, el centro de masa va a estar por acá, pero no está dentro de la masa como tal. Entonces también esto es para mostrarles a ustedes que no vayan a cometer el error de pensar que el centro de masa tiene que siempre estar tocando las masas. El centro de masa puede estar por fuera. Como vimos en la tabla de GeoGebra, el centro de masa no está coincidiendo necesariamente con las masas que teníamos ahí. Entonces este fue un truco que se inventaron para saltar aún más. También se utiliza en el salto con garrocha, también se utiliza. Y esto es para que ustedes vean más o menos cómo es la distribución de los diferentes centros de masa locales, digamos, de los brazos, de la cabeza, de las piernas, y cómo se está distribuyendo aproximadamente en nuestros cuerpos, pues la masa, ¿listo? Entonces en esta primera columna tenemos como la distancia respecto al suelo en porcentaje. Ojo porque aquí no se está colocando en metros, sino que en promedio, para un ser humano promedio, ¿ok? Más o menos esta altura de los tobillos, ¿sí? Aquí, la altura del tobillo, un poquitico encima del tobillo, esa altura es más o menos el 4% de su altura total. Eso no quiere decir que si ustedes no lo tienen al 4% son anormales o algo así, eso no es. Obviamente eso tiene variabilidades, aquí no están incluidas las variabilidades, pero eso va a depender también de muchos otros factores, pero en general ese es el promedio. La altura de las rodillas aproximadamente está como al 28.5%. Entonces estamos hablando por ahora de la primera columna, esta que tenemos acá, respecto a las alturas. Y la última que tenemos es la base acá del cráneo, digamos. Entonces eso está más o menos al 91.2% de nuestra altura total. ¿Ok?
Esa es como la idea. Entonces está partiendo el cuerpo en diferentes zonas. Aquí es la de las caderas y aquí es la de los hombros. ¿Listo? También tenemos con esta posición que tiene esta persona acá, el codo y las muñecas. Entonces ahora miremos el porcentaje de masa, más o menos cómo está distribuida la masa. Entonces observen por favor que si ustedes están en los tobillos, pues sus pies son muy livianos, 3.4% de su peso total está en sus pies, ¿sí? Por muy patones que sean, no van a tener demasiado más que este porcentaje ahí, ¿listo? Mm, ya cuando uno está en las partes inferiores, digamos, los miembros inferiores, la parte de abajo, debajo de las rodillas, ustedes tienen a ella el 9.6%, digamos el 10% de su peso está en esta zona, 10%, pero queda un 90% todavía. Cuando ya estamos hablando aquí en la parte de los muslos, entonces tenemos un 21.5% de nuestro peso por aparte, ¿ok? Aquí tenemos 9.6 para esta zona, más 3.4. Esta zona que tenemos acá tiene el 21.5%, o sea, ustedes tienen casi el 22% de todo el peso son los muslos. Y pues hay gente que hace ejercicio con clillas, bueno, no sé, y tiene muslos más grandes, pues tiene más peso ahí. Mm, bueno, las manos tienen muy poquito peso, obviamente será terrible que nuestras manos pesaran un montón, pues, no serían herramientas muy útiles. ¿Listo? Miren que la parte del tronco y el cuello tienen el 46%, pues es la parte más importante, están todos nuestros órganos vitales ahí, mucha agua también almacenada, entonces tenemos una gran cantidad de peso. Y ahora si miramos, pues si se suman obviamente todos estos porcentajes, pues tiene que dar 100%, y lo que podemos hacer es calcular el centro de masa de cada uno de esos pedacitos. Entonces, si calculan el centro de masa, la altura del centro de masa de la cabeza, más o menos les va a dar dónde está esta X, que corresponde a una altura aproximada de 93.5%. Si calculan el centro de masa aproximado del tronco y la parte del cuello, entonces va a estar a una altura como el 71%, que será como esta, ¿sí? Y así, ustedes pueden dividir el cuerpo humano pues, en la imaginación, ¿no? Y calcular esos diferentes centros de masa locales y luego calculando el promedio diciendo, bueno, este está a esta altura y tiene este porcentaje de masa, este está a esta altura y tiene este porcentaje de masa, este está a esta altura y tiene este porcentaje de masa. Entonces, ¿dónde quedaría el promedio total de todo eso? Y les va a decir a ustedes que más o menos, el centro de masa está como al 58% de su altura. O sea, no está exactamente en la mitad, sino que está un poquitico más arriba. ¿Sí? Entonces ahí no, que el chakra, que tales, pero nada, eso, aquí estamos hablando del centro de masa. Entonces, digamos, si uno mide, no sé, 1.5 metros, metro y medio, entonces, esperen, hacemos el cálculo, 1.5 por 0.58, eso va a dar que el centro de masa está más o menos en un metro, aproximadamente. Está más o menos aproximadamente el metro. Si uno mide, no sé, ustedes que son todos altos, pero yo le puse aquí 1.8, 1.5. Si yo mido 1.5 metros de altura, mi centro de masa está más o menos en 0.87, que es casi, es un poquito debajo del ombligo. Y eso es más o menos lo que todos ustedes van a tener, más o menos debajo del ombligo, ¿listo? Entonces, si ustedes saltan, levantan sus brazos, etcétera, pues obviamente ustedes mueven su centro de masa de forma relativa a ustedes, pero su centro de masa como tal va a tener que seguir haciendo el movimiento parabólico. Aquí hay un paso de baile de ballet que se llama Grand Jeté, y ese Grand Jeté es difícil porque la cabeza tiene que estar siempre al mismo nivel. El centro de masa de la bailarina o el bailarín va, va a seguir una trayectoria parabólica, pero ¿cómo hacen ustedes para que la cabeza siempre esté al mismo nivel? Ustedes tienen que jugar con la posición relativa del centro de masa. Si ustedes dejan los brazos como ya los tiene aquí al inicio, pues entonces inevitablemente cuando suba al centro de masa su cabeza también va a subir y se va a pasar del nivel. Entonces, ¿qué hace ella? Levanta los brazos, pero también mire lo que pasó con las piernas que dominan la, el peso en esa zona, ¿cierto? Entonces, mire que el centro de masa se subió un poco, ¿y eso es para qué? Como yo subí el centro de masa relativo a mi cabeza ya no tiene que subir mucho. Y luego ya también modificando sus pies y sus brazos, vuelve a jugar con que la cabeza esté al mismo nivel. Muy difícil de hacer, mucha práctica. Es admirable lo que hacen estas personas y la fortaleza física que tiene un bailarín de ballet femenino o masculino. Es impresionante. Bueno, esto era para mostrarles un poco como para que lo identificaran con su cuerpo, ¿listo?
Aquí viene otro problema, pero es muy parecido a los que ya hemos estado haciendo, de calcular el centro de masa, pero es un sistema en donde las partículas tienen masas diferentes. Ya no es un triángulo equilátero, entonces ya no va a estar en el centro geométrico, sino que va a estar un poco corrido. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes y me van a responder en una encuesta la posición del centro de masa de este sistema, pero vamos a hacer un cambio. Y ese cambio va a hacer que esta masa 1 va a cambiar. Entonces ya no va a ser 1.2, sino que va a ser 0.9. Y esta masa 2 va a cambiar y ya no va a ser de 2.5 kilogramos, sino va a ser de 2.1 kilogramos. ¿Listo? La masa 3 sí se queda igual. Entonces, la pregunta que ustedes van a tener que responder es cuál es la coordenada en el eje X del centro de masa de este sistema. ¿Listo? Entonces tienen ahí unos minutos para que lo calculen mientras yo hago la encuesta, contando desde ya. Si quieren, tómenle una foto. Listo, tienen un minuto para responder. Ya se los envié por el chat. 50. Profe, ¿no puedes dar un poquito más de tiempo? Es que aquí en la universidad, no sé, el internet está lento y pues estoy con Melanie y no, o sea, no le carga, entonces no sé si puedes dar un poquito más. Listo. Ya quedan como 10 segundos, vamos a dejar. ¿Listo, Diana? Sí, profe, creo que ya lo envió. Listo. 20 segundos, 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voy a empezar a descargar el Excel, las respuestas y listo. Bueno, ¿quieren que lo hagamos? Sí, profe, por favor. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar aquí para poder escribir mejor. Listo, ya lo descargué. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente. La posición en X del centro de masa. Acabo de darme cuenta que me toca darles a... Sí, creo que lo hice mal porque utilicé los valores de acá y no los valores corregidos. Listo, ahí se les vale a todos. Pero hagámoslo de todas maneras. Sería la masa 1, que yo le puse 1.2, pero era 0.9, por 0, que es su posición en centímetros, más la masa 2, que es 2.5, por su posición, que es 140 centímetros, más la masa 3, la masa 2 yo también la cambié, ¿no? La masa 3, que es 3.4 por 70, sobre, y aquí es muy importante sumar todas las masas, sería 0.9 más 2.1 más 3.4. A veces sucede que algunos estudiantes, era una trampa que había puesto, no ponen esta, la de 0.9, que porque su coordenada es 0, y no. Allá arriba se tuvo en cuenta que la coordenada valía 0, pero abajo hay que sumarlas todas. Bueno, ¿esto cuánto le... 83.125, profe. Quedó cerca de la que había puesto. 83 puntos, y por eso la mayoría cogió esa. Pues bueno, sí se podría valer porque las otras estaban bien diferentes. Sí, sí se puede valer. Entonces por eso ustedes cogieron la de 82.8, ¿cierto? Sí, señor. Porque las otras, 105, 210, que también escogieron algunos 176, están muy lejos y no tienen sentido. Entonces sí, sí se puede distinguir afortunadamente. Listo, y ya, era eso simplemente. No había que hacer nada más. Aplicar las definiciones. Cuando estamos en 3 dimensiones, es lo que ya hemos visto. Simplemente tenemos 3 coordenadas del centro de masa. A eso ustedes ven esa de COM ahí. COM quiere decir Center of Mass. Entonces se calcula para esos cuerpos de esa manera. Y ahora viene, y aunque yo no lo quiero poner a ustedes a integrar, realmente no los voy a poner a hacer mucho de esto porque pues no quiero evaluarles que sepan integrar. Eso lo pueden poner realmente en Wolfram Alpha o algo así. ¿Qué pasa si el cuerpo es sólido? O sea, miren, anteriormente estábamos diciendo que el centro de masa, digamos, de esto era una suma, un promedio sumando. Pero ¿qué pasa si ahora es una lámina? ¿Sí? Si ahora esto es nuestro cuerpo, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahí? Si eso no son puntos, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el centro de masa de un cuerpo como este? Esa es la gran pregunta. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué harían ustedes si tenemos este cuerpo que ahora es...
Entonces, ¿yo por qué les quiero mostrar esto? Porque eso es un truco que se hace constantemente. Si ustedes saben hacer este truco, aprendieron física, porque aprenden a resolver un montón de problemas que son más reales. Y el truco es así. Yo no sé, la primera respuesta es no, ni idea. O sea, usted me dijo que para masas puntuales era sumando. Ese es fácil, porque son puntos, pero cuando tengo así esto, pues ni idea. Entonces lo que uno hace es, pues volvamos esto a un conjunto de puntos. Partámoslo, entonces voy a sacar un pedacito acá, chiquitito. Y ese pedacito es tan chiquitito, ¿sí? Tan chiquitito que tiene una masa muy chiquita, un dm, y es tan chiquito que se puede considerar un punto. Entonces, si yo hago esa partición, si yo parto mi cuerpo en muchos punticos, entonces yo ya dije, yo ya podría utilizar lo que hemos dicho de los puntos. Yo podría decir, bueno, la posición, digamos, el vector del centro de masa puede ser aproximadamente, como ya lo partí en pedacitos, pues sumar. ¿Y qué era lo que me decía a mí la fórmula? Me decía la fórmula, esto, aquí está arriba. El R del centro de masa es igual a 1 sobre la masa total, entonces escribámoslo, 1 sobre la masa total, la sumatoria de las pequeñas masas, la vamos a llamar pequeñas masas, delta M, por las posiciones de cada uno de esos pedacitos. Entonces él tiene su posición respecto a un sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces digamos que esta es la posición, esta es la otra posición, y así sucesivamente. Eso es lo que uno puede hacer. Y ya, eso funciona. Pero ustedes les debieron haber enseñado algo. ¿Se acuerdan que cuando ustedes estaban viendo cálculo integral al principio y les enseñaron que la integral como un área, ustedes les decían, digamos que vamos a hacer la integral así de esta función? Y lo que se hacía era partir esa integral en pedacitos pequeñitos y sumar el área de esos pequeños rectángulos. ¿Sí hicieron eso o no lo hicieron? La suma de Riemann. Sí, señor. Listo. Entonces ustedes les decían el área, que es pues la integral, olvidémonos de los signos, es aproximadamente la suma de las áreas de esas cositas. Y la suma de las áreas de esas cositas era un dx, que era el ancho de cada rectangulito, un dx, por la función evaluada en ese x. Y entonces les dijeron que cuando el límite, cuando dx tendía a 0, o sea, se volvió un infinitesimal, el límite de esta cosa, ¿cómo se llamaba? ¿Esto en qué se convertía? Cuando sumo infinitos rectángulos de estos que son infinitamente delgados. La integral de f de x por dx. Entonces, si yo quiero que esto no sea una aproximación aquí abajo, sino que sea una cosa exacta, pues yo tengo que hacer el límite para que sean realmente puntos cuando dm tiende a 0 o cuando la región geométrica de esa cosa se vuelve 0. Entonces, ¿en qué se me convierte esta fórmula? Se me convierte en una integral. 1 sobre la masa total, la integral de las posiciones por dm. Entonces ya no estoy sumando, cuando los cuerpos son extendidos, necesito hacer una integral. Realmente no es una integral, son 3 integrales, una integral por cada dimensión. Y también toca tener cuidado porque entonces hay que empezar a decir, y bueno, ¿y este dm cómo se saca? Eso es más o menos lo que uno hace en cuerpos sólidos. Como les digo, yo no los voy a poner a calcular esto extensivamente, pero eso es más o menos lo que uno hace. Que no lo vayamos a hacer extensivamente no quiere decir que no lo sepan hacer ustedes después, que no lo deberían saber. Entonces, pues básicamente lo que se hace es eso, ¿sí ven? El centro de masa se vuelve una integral para y, para x, para z, se vuelven integrales. Y uno siempre, digamos, uno pues siempre puede decir que este diferencial de masa lo puede escribir, por ejemplo, como una densidad por la diferencial de volumen. ¿Cómo así? Entonces, si ustedes tienen así un cubito chiquito, digamos en 3 dimensiones, y este mantiene un volumen V, para los químicos están acostumbradísimos a hacer esto. Si yo les digo, miren, eso tiene un volumen V y tiene una densidad ρ, y les pregunto la masa, ¿ustedes cómo sacan la masa? Pues solo se multiplica el volumen y la densidad. ¿Sí o no? Se multiplica, listo, muy bien. O sea que la densidad es simplemente pues masa sobre volumen, por eso es kilogramos sobre metro cúbico y cosas de ese estilo. Eso es lo mismo. Entonces, si ahora yo tengo cosas diferenciales, entonces yo puedo decir que la densidad es la derivada de la masa respecto al volumen, porque esto es una cosa como promedio, igual que las velocidades promedios o instantáneas. Entonces, miren que por eso es que yo puedo escribir el dm como una densidad por un dB, y entonces esas integrales de acá se me convierten en unas integrales de volumen.
Ustedes requieren, digamos, un poquito de concepto de integrales triples, que eso es lo que ven ustedes en cálculo vectorial. Entonces, por eso tampoco me voy a dedicar yo mucho en esta parte. Pero eso es lo que uno hace en estos problemas, hacer una integral. Sin embargo, sí se pueden hacer preguntas porque el concepto del centro de masa como un promedio sigue siendo el mismo. No importa si integro o sumo, es un promedio. Entonces, miren este problemita que está acá. Este checkpoint. Dice, la figura le muestra a ustedes una placa cuadrada que tiene 4 pequeños cuadraditos idénticos en las esquinas y que serán removidos. Entonces, primera pregunta es, ¿dónde está el centro de masa de la placa originalmente? Para esa placa que ustedes ven ahí, ¿en dónde está el centro de masa? Sí, En la intersección de los dos ejes. en la intersección, en el centro, ¿sí o no? Ahí está el centro de masa original. Listo, perfecto, de acuerdo, porque no nos dijeron que la densidad no fuera uniforme ni nada de eso, entonces tiene que estar en el centro. Entonces, ahora sigue la siguiente pregunta. Bueno, yo quiero decirles que las personas que participan así más seguido están teniendo un bono en participación para que en los trabajos en clase, estos cuisecitos que se van haciendo, se les va dando también un bonito aparte para que participen y por participar. La parte B dice, ¿dónde está el centro de masa ahora si quitamos el cuadradito 1? ¿Ustedes qué creen? ¿Hacia dónde se moverá? Más cerca al cuadradito 3. Ajá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Yo digo que más cerca entre 2 y 3. Ajá, entre 2 y 3, ok. Entonces digamos que lo que nos están diciendo, a ver si yo, aquí no puedo hacer un relleno. Nos están diciendo que vamos a quitar esto. Entonces la masa está simétricamente distribuida respecto a quién. Aquí hay varias formas en las que se puede ver este problema. Si lo decimos que más entre 2 y 3, creo que lo que me dices es esto, que se corre como para acá, más o menos. Sí, más o menos. Listo. Y lo que dice Juan Manuel es que se corre. Sí. Entonces, ¿quién me ayuda a desempatar? ¿Por qué creen que podría ser el B o por qué creen que podría ser? Yo voto por el B. Listo. Un voto por el B. Por el A. Por el A. Están empatados. Vamos a hacer una. Ahí está. Voten, por favor. Y por el A o por el B. Está en Twitter. Ahí se las envié. Estamos en 40-60 y ahora está en 46-53. Están exactamente empatados en este momento. 50. Entonces les cuento que la mitad está bien y la mitad está mal. Pero está bien en este momento estar mal, porque estamos entendiendo. Lo que está mal es seguir estando mal. La respuesta es B. ¿Listo? ¿Y por qué no es la A? Miren que la A más o menos incluye un poco de la B. La A está diciendo, como yo quité este pedazo de acá, pues el promedio de masa se me tiene que correr hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la derecha, perdón. Se me tiene que correr un poco hacia la derecha. Entonces eso más o menos lo tiene la A. Pero es que no solo es eso, porque resulta si ustedes, digamos, ven este rectángulo como la unión entre estos dos y el de arriba, miren que ahora tenemos más masa abajo que masa arriba. Mirándolo respecto al eje X, con certeza se mueve hacia la derecha, listo. Pero respecto al eje Y, la parte de arriba de la placa quedó con menos masa que la parte de abajo de la placa. Entonces no solamente se va a mover hacia la derecha, sino también hacia abajo. ¿Listo? Entonces nuestro centro de masa va a quedar, con esta modificación, va a quedar acá, aproximadamente. Otra forma de verlo es que cuando yo quite esto, ahora mi cuerpo tiene un eje de simetría especial que será como esta diagonal. Más o menos, ¿sí? Ese es ahora mi nuevo eje de simetría, porque yo quité esa parte de arriba, entonces lo corté como en esos pedazos, y entonces el centro de masa se tiene que ubicar más o menos a lo largo de nuestros ejes de simetría. Entonces, sí, la respuesta es que se acerca más al 3. También se puede ver así, entre el 2 y el 4, entre ellos están como balanceando al centro, entre el 2 y el 4 están como balanceando hacia el centro de la masa, pero entre el 1 y el 3, como quitamos el 1 ahora, el centro de masa se tiene que mover hacia el 3, también se puede ver así. Cualquiera de esas formas de verlo está bien, porque considera la simetría, y eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿queda claro por qué se corre hacia el 3? Sí, yo. ¿Vale? O sea, si yo quito el 4, sí quedaría bien la A, ¿cierto?
Si yo O tampoco. quitara el 4, si yo quito el 4 y quité el 1, ¿dices o solamente el 4? Sí, los dos. Ah, no, pues quedaría en la mitad, supongo. Queda en la mitad, muy bien. Quedaría en la mitad, entonces ahora quedaría aquí arriba, que sería como más o menos lo que es. ¿Está Ok, bien? profe. Y si, Pues saldría como un C, pero pues arriba como más cerca del 2, o sea, como donde está el B, pero arriba. muy bien, se va como hacia el 2, ¿cierto? Porque ahora es como la parte con más masa. Y si quito el 2, Vuelve a quedar en el centro. vuelve a quedar en el centro, porque ahora se volvió otra vez simétrico, aunque tenga huecos, pues sigue siendo. Entonces, si ven que sí aunque es un cuerpo extendido y todo eso es con integrales, podemos de todas maneras responder preguntas que no tienen que ver necesariamente con hacer la integral. ¿Hay alguna pregunta en este? Bueno, ¿cómo se aplicaría eso a un cuerpo extendido? Esto simplemente es un ejemplo para que ustedes lo vean. Nos dicen que hay una pequeña barra de aluminio, o retort stand, no sé qué es eso, que tiene 0.80 metros de longitud y tiene una masa de 170 gramos. Nos dicen que encontremos el centro de masa de la barra. ¿Dónde debería estar el centro de masa? Porque miren que no nos dijeron que la densidad fuera no uniforme o algo así. ¿Dónde debería estar el centro de masa por pura simetría? Acá. ¿En qué coordenada? 0.40. 0.40. Entonces vamos a ver si eso es lo que nos va a dar nuestra definición. Entonces el X del centro de masa, como ahora es un cuerpo extendido, es igual a la integral de X por el dm sobre la masa total. ¿Listo? Y ahora, entonces uno lo que tiene que hacer es precisamente lo que ya les hicieron ustedes acá. Ustedes escogen un punto cualquiera representativo que está a una distancia de X, que es esta misma distancia. Ese pequeño punto va a tener un ancho de X. Entonces ahora lo que ustedes se tienen que preguntar es ese dm, ¿a cuánto vale? ¿Listo? ¿Cuánto valdrá ese dm? Entonces para calcular ese dm nosotros habíamos hablado que ese dm era ρ por dB, pero resulta que como esto es lineal, lo podemos simplificar aún más y vamos a decir que es ρ por de lambda. No, aquí estoy diciendo una cosa que es mentira, discúlpenme. Vamos a utilizar otra notación. Vamos a llamar a la densidad lineal de esta forma. Simplemente es que hay 3 en una dimensión. Cuando uno tiene una cosa que es unidimensional, la llama lambda. Entonces el dm es lambda por la longitud. En 2 dimensiones la llamamos sigma, ese es el estándar. Esto le va a salir mucho a los que vean electricidad y magnetismo. Entonces el dm va a ser sigma por el diferencial de área. Y en 3 dimensiones la llamamos ρ, y esto es ρ por dB. Como aquí estamos en una dimensión, entonces nos quedamos con lambda por dx. Entonces, ¿qué es lambda? Lambda es lo mismo. Coger simplemente toda la masa cuando es uniforme y dividirla por toda la longitud. Eso no tiene misterio. Entonces aquí tendríamos, esta integral sería integral de x, y reemplazamos el dm por lambda por dx, todo dividido entre la masa. Como la densidad es uniforme, la puedo sacar. Entonces me quedaría lambda sobre la masa por integral de x por dx. Y ya, la integral de x, ¿qué límites tiene? Entonces ustedes van y miran en sus ejes, respecto a sus ejes, de dónde a dónde hay masa. Entonces ustedes, ¿qué límites le... De 0 a 0.8. Muy bien, de 0 a 0.8. Y yo reemplacé el lambda. Entonces sería de 0 a 0.8 por x por dx. ¿Listo? Y listo. Entonces el x del centro de masa va a ser igual a m sobre lm. Entonces me dan estas dos. Por integral. Bueno, esa integral ya la podemos hacer de una vez. ¿Cuánto es la integral de x? Entonces, x al cuadrado sobre 2, ¿sí o no? Cuadrado entre 0 y 0.8. Entonces esto me va a quedar como 1 sobre la longitud, y x al cuadrado sería 0.8 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Y ya. Vamos a ver qué nos dio. La longitud es 1 sobre 0.8, factor de 0.8 al cuadrado sobre 2. Si me da este con este, y me quedó 0.8 sobre 2 igual a 0.4. Así como había predicho Melanie. Entonces quedó en la mitad. Esto puede parecer mucho trabajo para no sé qué, pero pues es que es algo continuo.
Esa es entonces la forma en la que uno lo haría. Normalmente uno lo que yo haría es más bien conceptual, ¿sí? Entonces, si le quito este pedazo, ¿en qué coordenada quedaría? Otra pregunta interesante, ¿saben cuál es? Que también se puede hacer. Mírela. ¿Qué pasa si le quito, si le hago un hueco en la mitad que tiene longitud de 1/3? Si esto se lo quito, ¿Sería el mismo? sería el mismo en la mitad. Muy bien, Melanie. O sea, aquí tenemos el de este pedacito, como en la mitad, ¿cierto? Tenemos como este pedacito acá. Tenemos este otro pedacito y pues de todas maneras el promedio de esos dos puntos de todas maneras me va a quedar en la mitad. ¿Listo? Uno también le puede hacer huecos a estas cosas. Ese es otro truco, bueno, se pueden utilizar, digamos, diferentes estrategias para calcular en otros tipos de cuerpos, centros de masa, pero como les digo, yo no me voy a poner a hacerlos tantas integrales y aparecen este tipo de problemas. Por ejemplo, el centro de masa de este cuerpo, el blanco es un hueco, el cuerpo es el azul. Ustedes solamente mirándolo, ¿dónde dirían más o menos que está el centro de masa? ¿Dónde creen? Una forma, digamos, fácil, señor. No, Dale, pues como eso, mejor, en el tercer cuadradito un poco al centro. como yo no sé cómo contaste tú, me imagino Ah, que yo supongo que es este, ¿listo? sí. Exacto, o sea, uno esperaría que esté ahí, ¿cierto? ¿Y por qué? Yo precisamente lo que hice y lo que les recomiendo es que no siempre hay que ser integral. Yo sé que a ustedes les gusta hartísimo integrar, pero no siempre hay que integrar. Ustedes, por ejemplo, pueden partir el cuerpo en cosas así y ustedes pueden decir, bueno, el centro de masa de este cuadrado es este, el centro de masa de este cuadrado es este y el centro de masa de este cuadrado es este. Y eso implica que ustedes ahora tienen el problema muy sencillo de calcular el centro de masa entre tres partículas puntuales. Se olvidan de que es un cuerpo extendido y este es muy fácil, es una sumatoria, porque son partículas puntuales, no tienen que integrar, o sea, ustedes pueden hacer este truco. Y pues evidentemente en este caso, si ustedes miran solamente esta parte, estas tres masitas, pues a ustedes de pronto les queda más fácil pensar que el centro de masa va a estar a lo largo de esta línea de simetría, porque ahí yo puedo poner un espejo y se me refleja todo, y va a estar como hacia acá, más o menos, que es lo mismo que se dijo ahorita. Y pues a uno le queda muy fácil calcular respecto a un sistema de coordenadas eso. Entonces, esa es una de las formas de hacerlo. Se puede hacer así. Pero hay otra forma incluso más increíble, pues en mi opinión, que es la siguiente. Ustedes pueden decir, el centro de masa de este cuadrado, yo lo puedo calcular re fácil si yo cojo así, miren. Supongo que ese cuadrado, ¿dónde está el dibujo? Que ese cuadrado es un cuadrado lleno, cuyo centro de masa es este, y le resto lo que quité, que es este centro de masa. Entonces, será como coger este centro de masa y restarle este centro de masa. ¿Qué tal? ¿Eso los confunde más? No, es más fácil. Es más fácil, en realidad es un poco más fácil, pero depende de las personas, van a escoger lo más fácil o sea, más bien, lo que le parece a uno más fácil, a otro le parece menos fácil. Lo que les digo es que hay varias formas de hacerlo. Entonces, por esa razón a veces salen problemas como este, miren. Les preguntan cuál es el centro de masa de esa pieza que tiene ese hueco ahí, a la izquierda. Pues ese centro de masa sería coger mi centro de masa original y restarle el centro de masa de esta pieza como si existiera. Y al final nos va a dar este. Se está asumiendo, obviamente, que las piezas que uno quita son piezas que tienen la misma densidad, porque pues no tiene sentido, no podría yo anular, ¿sí? No puedo tener esos huecos. Entonces, de nuevo, ¿para qué les muestro todo esto? Hacer una integral en este caso, con esos límites tan raros, una integral doble, con esos límites tan raros circulares, es complicado, se complica mucho la vida. Lo pueden hacer mucho más fácil con el concepto del centro de masa como un promedio, con el concepto del centro de masa como algo que me reduce cosas continuas en puntos y ya, lo pueden hacer así, muchísimo más sencillo. Hay muchos más problemas de centros de masa, yo no me voy a detener más en eso. Como les digo, ya con que tengan el concepto y sobre todo la parte puntual, ustedes pueden hacer todos estos problemas, yo no les voy a poner a integrar triple ni nada de esas cosas. ¿Y para qué servía entonces al final todo este cuento del centro de masa? Porque resulta que la segunda ley de Newton, cuando nosotros la escribimos, la estábamos escribiendo para el centro de masa. Eso de masa por aceleración y no sé qué, eso era para el centro de masa. ¿Listo?
Y entonces, cuando ustedes dicen esto, la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas externas igual a masa por aceleración del centro de masa, eso implica cosas muy interesantes porque, por ejemplo, si algo se explota, como este cohete de 2 fases, si algo se explota, el centro de masa va a seguir haciendo un movimiento parabólico, pero los pedazos, pues se van a mover de una forma en la que uno diría, eso no es parabólico. Sin embargo, están obligados a que cuando yo calcule esto, esta posición por M1 y esta posición por M2 dividido entre las masas, que es el centro de masa siempre tiene que hacer un movimiento parabólico. Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, esta posición, yo podría predecir esta. ¿Por qué? Porque yo sé exactamente la posición del centro de masa. Estas son aplicaciones que vamos a ver la próxima semana del centro de masa, de cosas que estallan en el aire, y hay otras aplicaciones aún más interesantes como esta. Miren, esta persona está parada en una tabla y esa tabla está sobre hielo, entonces no hay fricción horizontal, o sea que no hay fuerzas externas, o sea que se conserva el momentum, y eso quiere decir que el centro de masa no se mueve. Mire, si yo les pregunto a ustedes, esa persona va a caminar sobre la tabla y va a llegar hasta el otro lado, va a llegar hasta acá. La pregunta para ustedes es, ¿la coordenada final de esa persona será 4 metros cuando llegue al otro lado? ¿Ustedes qué dicen? O sea, hay fricción entre la persona y la tabla, pero eso son fricción, fuerza interna. No hay fricción entre la tabla y el piso, que es hielo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Será que la persona va a llegar a 4 metros? ¿La tabla se va a quedar quieta? O les voy a cambiar un poco la pregunta. ¿Ustedes alguna vez que han estado por allá de pronto en el mar o en un río y están en una chalupa, en una canoa, en un bote? Sobre todo una canoa, algo que no sea tan pesado, porque en el bote pues uno camina y no se da cuenta. En una canoa, cuando ustedes caminan sobre el bote o en una tabla de surf, cuando ustedes caminan sobre el bote, ¿la tabla se queda completamente quieta? Se inclina hacia el lado donde voy caminando. Como que se está moviendo hacia un lado, ¿cierto? O sea, lo que sucede acá es que ustedes tienen un centro de masa, digamos, que está como en esta zona. Y cuando la persona camina hacia la derecha, la tabla se tiene que mover hacia la izquierda porque el centro de masa no tiene fuerzas externas y no se debería mover. Es más, les voy a mostrar ese video. Aquí tenemos una animación de GeoGebra de este mismo problema para que ustedes la observen. Entonces, es este mismo problemita. Observen el centro de masa. Aquí el rosado es la tabla y el centro de masa de la persona y el raft es ese pues, que está aquí señalado. Miren que si yo lo hago que camine, observen que el centro de masa no se mueve. La tabla se tiene que ir hacia atrás y mientras la persona va caminando hacia adelante para que el centro de masa esté quieto por lo que no hay fuerzas externas. Entonces, mire que la persona al final, su coordenada final no va a ser la longitud de la tabla, es menor porque la tabla se está moviendo también. Y para que lo vean en la realidad y no piensen que eso es simplemente un efecto de simulación, y estas cosas las tenemos que saber calcular nosotros, les voy a mostrar una animación que muestra eso, un video. Esperemos a que pasen la... Alto. Estos son videos que hemos utilizado ya, que al final terminaron en Pivot, ¿cómo se llama? Peter Bojase, que espero que estar pronunciándolo bien. Ese es un muchacho que va a caminar en una tabla. Podemos ignorar un poco la fricción entre el piso, entre el agua y la tabla, precisamente esa es la idea, que eso se deslice, entonces la fricción es muy baja, y él va a caminar hacia adelante. Observen lo que va a suceder con la tabla. Como pueden ver, la tabla se mueve en la dirección contraria. ¿Y por qué? Porque el centro de masa de ese sistema se tiene que quedar quieto porque no hay fuerzas externas. Tiene harto frío la niña que está ahí. Estos videos también él les pone tablas y nosotros vamos a medir precisamente cuánto es la traslación neta del muchacho, cuánto es la traslación neta de la tabla, todo eso lo podemos predecir. Y recuerden, ¿cuál es la condición? Que el centro de masa se debe estar quieto, no se debe mover porque no hay aceleración, porque no hay fuerzas externas. Ese es nuestro punto. Bueno, aquí ya vienen otras cosas. Entonces eso es lo que veremos después. ¿Listo? Cómo calcular estas cosas y cómo aplicarlo al movimiento de cosas que explotan o en general donde el centro de masa deba cumplir cierta condición. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, gracias y hasta pronto y éxitos en todo. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta el pronto. Gracias, profe, hasta luego. Están pendientes del quiz en virtual. Gracias, profesor. Chao.